Perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, jóvenes, bueno, de hecho, te iba a comentar, esta clase también se sube a YouTube, o sea, para hacer eco de todo esto. O sea, no todos los chavos tienen la oportunidad de entrar hoy, pero bueno, el objetivo de esto es que aprendamos mucho de ti, sé tu capacidad. La verdad es que, jóvenes, el doctor Malé, oftalmólogo, pues es un cuate que realmente es excepcional y que he aprendido bastante de él. En algún momento de mi vida él fue mi interno. Fuiste el interno, Malé. Sí, Fuiste el interno. Entonces, pues la confianza del mundo en este doctor. Jóvenes, pregúntenles. Les voy a pedir de favor que tengan en silencio sus micrófonos. Y bueno, empezamos. Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Malé. Hoy vamos a hablar sobre los mitos y las realidades en las urgencias oftalmológicas. Yo me subespecialicé en segmento anterior, trasplante de córnea, cirugía refractiva y enfermedades propias de la superficie ocular. Y es un tema muy importante, yo creo que para ustedes urgenciólogos e incluso como para cualquier médico tener conceptos básicos de lo que viene siendo una realidad en una urgencia oftalmológica. Y lo vamos a ver de la forma más práctica, más sencilla, desde cómo hacer una exploración hasta cómo realmente diagnosticar y diferenciar muchísimas cosas que nos pueden pasar en el cuarto de urgencias. Vamos a empezar. Primero, creo que es muy importante entender un poco la anatomía para que todos tengan una noción. Pues el globo ocular se conforma por dos partes muy importantes, dos segmentos, el segmento anterior y el segmento posterior. Aquí, como lo podemos ver, tenemos incluso unas capas, que el ojo se comporta como si fuera una especie de cebolla, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la capa más externa está constituida por la esclerótica, que a su frente se encuentra la córnea, y posteriormente la capa media, que viene siendo la úvea, que está constituida desde el iris hasta la parte posterior del cuerpo ciliar y coroides, y la capa interna, que está atrás, que viene siendo la retina, y que está compuesta por sus células propias, que son los conos, en la parte central, y en la parte periférica, los bastones. Como pueden ver en el diagrama, tenemos el nervio óptico, tenemos la conjuntiva que cubre la propia esclera y bueno, cualquier afectación de estas capas nos puede dar algún problema que es importante tener en consideración. El contenido del propio globo ocular, tenemos tres contenidos importantes. El humor acuoso, que está prácticamente hecho de 99% de agua, el cristalino, que es un lente que está atrás del iris, y el humor vítreo, que es prácticamente un tejido en forma de gel que le da la consistencia al globo ocular. Hay que entender que la exploración oftalmológica, la motricidad misma del globo ocular, pues está regida por estos nervios, por estos pares craneales. Y estos pares craneales nos pueden dar muchísimas respuestas para nuestro paciente cuando venga traumatizado o con algún problema ocupativo, ya sea orbitario o cerebralmente hablando. Como pueden ustedes recordar, tenemos el tercer par, el cuarto, el sexto, el séptimo y bueno, y el propio simpático, ¿no? Para valorar el tercer par, acuérdense que tenemos que valorar los rectos superiores, medios e inferiores, el oblicuo inferior y el elevador propio del párpado. Ahorita les voy a enseñar un diagrama en donde podemos ver dónde hay abducción, aducción, cuando hay una proliferación superior del ojo o inferioridad del mismo, y verificar qué rectos o qué oblicuos o qué laterales están funcionando ahí. Acuérdense que del cuarto par tenemos el oblicuo superior, el sexto el recto lateral, el séptimo el orbicular y el simpático el propio elevador del párpado. Acuérdense que las tosis son muy importantes y las tosis nos puede dar una clave importante para ver si nuestro paciente está en una situación de urgencia o no.
Es también una exploración completa de la misma. Y bueno, aquí tenemos la elevación del recto superior y oblicuo inferior, cuando hay una abducción, qué músculos están funcionando, y la aducción, qué músculos están funcionando. En este diagrama podemos ver las versiones propias de los ojos y los músculos mismos que están funcionando al momento de nosotros mover nuestros ojitos en forma de versiones. Acuérdense que los movimientos oculares se dividen en dos, en versiones y inducciones. Las versiones es la conjugación de los dos ojos funcionando, y las ducciones es cuando nosotros ocluimos un ojo y valoramos la funcionalidad motriz de un solo ojo. Eso es muy importante. Y bueno, a manera introductoria, recordando que el sistema nervioso simpático y el parasimpático tienen una función importante a nivel ocular. El simpático nos va a producir la dilatación propia pupilar, la elevación del párpado. Su fallo va a provocar un enoftalmos, una miosis y una ptosis palpebral. Y en el parasimpático, pues va a generar una contracción pupilar, y es bien importante la función del parasimpático para la secreción lagrimal. Acuérdense que la glándula lagrimal la encontramos en la parte superotemporal y los ductos lagrimales lo encontramos en la parte nasal. Eso es muy interesante porque ahora con las situaciones del COVID, con el sistema nervioso parasimpático, hemos visto una obliteración, a veces total o parcial, de la secreción lagrimal, y tenemos ojos secos en pacientes post-COVID. Y bueno, en la exploración ocular, en atención primaria, su paciente llega a urgencia, su paciente vamos a generarlo como si fuera una especie de caso clínico y no sabemos qué es lo que tiene. Lo primero que tienen que valorar es la agudeza visual. Ahora con los teléfonos celulares yo les recomiendo que bajen una cartilla de Snell proporcional a 2 metros. Son muy fáciles de conseguir. Valoren siempre al paciente oftalmológico por su agudeza visual, porque la agudeza visual es la que me va a dar el verdadero pronóstico del paciente. Si el paciente llega con una agudeza visual nula, si el paciente llega completamente ciego, sea lo que traiga, de primera instancia, definitivamente es muy sombrío el pronóstico. O sea, es muy importante que le hagan una exploración oftalmológica, y si le hacen la exploración, iniciar con la agudeza visual. No saben qué buen parámetro nos da a nosotros saber cuánto está viendo el paciente. La motilidad pupilar. La motilidad es muy importante tanto para ustedes como para nosotros, y para valorar de manera general al paciente. Es un poco complicado cuando queremos valorar el reflejo consensual y el fotomotor. Tenemos que distinguir muy bien si la pupila se está contracturando del lado contralateral y sin tener luz. Es una exploración un poco compleja que a veces se tienen que hacer a cuartos oscuros, pero por lo menos una buena lampareada para determinar si los reflejos pupilares están presentes y reactivos es muy importante. La presión intraocular, fíjense que a nivel de urgencias es un poco complicado tomarla. Se necesitaría un tonómetro muy específico. Se debería de tener un tonómetro en todos los cuartos de urgencias. Y ahorita hay tonómetros de aplanación o de microaplanación, en donde realmente es una ráfaga muy rápida de aplanación y no generas ningún problema que si el ojo se te pueda drenar, o incluso si el ojo está abierto, puedes llegar a tomar la presión. Yo ahora no les recomendaría tener que estar tocando los globos oculares con sus dedos, porque si tenemos una ruptura del globo ocular y queremos tomar el tono, podemos vaciar el ojito. La rejilla de Amsler. La rejilla de Amsler es una rejilla que al rato la vamos a ver, que parece un papelito en cuadrícula con un punto negro central, en donde esta nos va a dar la valoración de la mácula. Si tenemos algún edema macular o alguna distorsión ocular propiamente en la retina, el paciente va a ver las rejillas distorsionadas, o inclusive va a poder localizar una mancha muy específica en su campo visual, y a partir de esa mancha yo puedo determinar en qué zona está la lesión en la retina.
Ahorita les vamos a hablar un poco más de la rejilla de Amsler. El cover test es muy importante ponernos siempre al nivel del paciente y hacer un cover test de un globo ocular con otro y poner una luz al centro. Al poner la luz al centro en la zona visual del paciente, esa luz se va a ver reflejada en el centro pupilar de los ojos del paciente. Por eso es muy importante sentarnos muy a la par del paciente para poder ver dónde cae ese reflejo pupilar. El cover test es una exploración oftalmológica importante para valorar endo o exodesviaciones. El fondo de ojo es importante también revisarlo y más si queremos descartar un papiledema o si queremos descartar un infarto a nivel ocular. Y eso ahorita también lo vamos a desmenuzar más tarde. El test de Schirmer es una tirita milimétrica que nos ayuda a medir la lágrima de los ojos. En algunos centros de urgencias para hacer lavados o para valorar qué tan funcionante está el sistema nervioso corneal que esté inervado por el trigémino, ponen estos Schirmers para valorar cuánta lágrima tienen en el momento en que llega el paciente por una quemadura ocular. Ahora, la exploración ocular, la agudeza visual, como les había dicho, aparte de que nos va a dar una muy buena constante en el pronóstico del paciente, es importante entender cómo funciona la cantidad de Snellen. Prácticamente determinaron una proporción matemática en que el tamaño de la letra que estamos valorando a la distancia que está la persona es su capacidad que tiene para distinguirla, y la agudeza visual normal al 100% es de 20/20. Cuando ustedes no puedan tomar bien la agudeza visual porque el paciente es miope o hipermétrope, hay que tener un oclusor especial de oftalmología en urgencias. La importancia de esta diapositiva es que si la agudeza visual es precaria de primera instancia, hay que usar el estenopeico. El agujero estenopeico es poner la rejilla del oclusor, que tiene unas bolitas, unos agujeritos adentro, y tú le pides al paciente que se concentre en un solo agujerito, y como magia va a poder ver toda la cartilla. Esa viene siendo el valor de la agudeza visual por estenopeico. Cuando tú puedes valorar la agudeza visual por estenopeico y tu paciente está 20/20, aún aunque al principio sin estenopeico tenía 20/400, por así decirlo, si con la rejilla te ve 20/20, ese paciente ve 20/20. Ese paciente quiere decir que corrigiéndole su problema con gafas, su capacidad es de 20/20 y que ese ojo está completamente sano. Ahora, hace rato hablando de la motilidad, ver si tiene el motor directo e indirecto consensual, valorar bien los reflejos pupilares. Normalmente y de manera muy ambigua, ponemos una mano al centro de la nariz, pasamos el reflejo luminoso, vemos cómo interactúa la luz con este ojo, pero a la vez, mientras tengo la luz aquí y la quito, veo mi otro ojo para ver cómo está la pupila y ver si realmente esta pupila reacciona al reflejo luminoso de esta. Eso es muy importante hacerlo. Y bueno, también tomar en cuenta el polo anterior y los anexos. Hacemos varias tinciones para ver si un ojo está perforado o no. Una de ellas es la tinción de fluoresceína, que nos ayuda también para ver si hay infecciones. Hay que tener cuidado con las tinciones de fluoresceína que vienen líquidas porque es un caldo de pseudomonas. Normalmente ahora ya se usa con tiras. La eversión de párpado para ver si no tiene un cuerpo extraño, que realmente la eversión yo no se las dejaría a los médicos urgenciólogos, mejor me esperaría yo al oftalmólogo. La presión intraocular solo y al menos de que tengamos un tonómetro la podríamos tomar, si no, no. Y la rejilla de Amsler para valorar la maculopatía. Esta es la rejilla de Amsler. Normalmente, si ustedes ven aquí en esta diapositiva, si el paciente tiene una maculopatía, un edema macular propio, pues realmente las cuadrículas las va a ver distorsionadas. E incluso si el paciente me dice, yo veo una mancha, doctor, en la parte superior derecha, yo automáticamente tengo que determinar que esa mancha es al revés en mi retina. Entonces, si está en la parte superior derecha, va a estar en la parte inferior izquierda.
Y bueno, la rejilla de Amsler se coloca a 35 centímetros de distancia. Y como ya les había dicho, las lesiones se pueden expresar de manera en líneas torcidas o en manchas. El cover test, ya se los expliqué, estamos zapando un ojito, ponemos la luz al centro pupilar, cambiamos de ojo, sigue la luz en el centro pupilar y vamos a poder ver las endodesviaciones. Cover test es para hacer exploración de endo o exodesviaciones. El fondo de ojo, que nos va a explorar la microcirculación del organismo a igual manera de ver cómo funciona el médico, y los test de Shear, que realmente no lo consideraría importante en una exploración oftalmológica en urgencias. De manera muy general, las ametropías que las vamos a poder corregir en nuestro cuarto de urgencias por medio del agujero estenopeico. Con esto nos olvidamos completamente de esto. Acuérdense que una dioptría va a representar la capacidad de refracción de un lente convergente, lo que hace que los rayos que vienen paralelos hagan una refracción y se conjuguen y lleguen al centro de la mácula. Una dioptría es equitativo a un entero sobre la distancia de foco, y los ojos hemétropes mejoran su agudeza visual mirando a través del agujero estenopeico. Eso es muy importante entenderlo porque lógicamente en urgencias no vamos a refractar el 20/20 o no. La miopía, para que tengan una idea general, afecta el 10 al 15% de la población. Se espera que ya haya un porcentaje casi del 40% desde el uso de tabletas y celulares. El problema con los ojos miopes es que son ojos muy grandes y la conjugación de los rayos paralelos de la imagen, en vez de refractarse en la mácula, en la fóvea, se refractan antes de ella. Es por eso que ocupamos unos lentes divergentes para poder llevar esa imagen a la mácula. La hipermetropía son ojos muy pequeños, son ojos chiquititos, en donde en vez de que los rayos paralelos que llegan hacia la mácula llegan prácticamente posterior al ojo, de forma imaginativa, por supuesto. Y pues estos pacientes tienen problemas para ver de lejos y de cerca. Y es bien importante, los hipermétropes están asociados a estrabismos convergentes, y por ser ojos pequeños también están asociados a tener glaucoma de ángulo cerrado. Los hipermétropes son personas un poco más complicadas de tratar, tanto en el consultorio como por las enfermedades adyacentes que puede llevar a cabo. Y bueno, una metropía no esférica, el defecto no es uniforme, es anisometropía, suele ser estable y sin progresión, pero como les había comentado en un principio, utilizar su agujero estenopeico para determinar bien la agudeza visual. La presbicia, aunque no lo crean, hay gente que se asusta mucho al día en que se instaura la presbicia, y a mí me ha tocado tener que haber pacientes en urgencias por la presbicia. Suena muy tonto, pero la gente se asusta. Hay gente de pueblo, hay gente con un nivel educativo muy bajo, que de un día para otro pierde su acomodación y no tiene la posibilidad de ver de cerca, y se asusta y llega al cuarto de urgencias. Tranquilícenlos, háganle su agudeza visual, háganle una exploración completa, y prácticamente a partir de los 40 esto nos va a tocar a todos. Si no es que ya hay por algunos que ya les tocó. Es la visión borrosa de cerca y es algo normal, es algo que se da por la edad y que se corrige con gafas. Y bueno, tenemos el test de Hirschberg, que es la observación del reflejo de la luz de una linterna sobre la córnea, que es lo que ya les había hablado del cover test, que hacemos una oclusión y desoclusión. Al momento de desocluir un globito ocular con la luz puesta, vamos a poder ver que al momento de hacer el cover test uno tras uno, el ojo se puede endodesviar o exodesviar. Esa es la manera en cómo nosotros diagnosticamos las endotropias o las exotropias. Cuando tengamos una exo o una endotropia, acuérdense que hay que valorar neurológicamente al paciente, valorar que pueda tener una parálisis del tercero o una del sexto. O si no, puede ser un niño que pueda estar debutando con un problema de ambliopía o con un defecto de refracción. Simplemente acuérdense, agudeza visual me da muchísima información. Si el paciente ve 20/20 con estenopeico y aún así tiene una endodesviación,
lo más probable es que esa endodesviación se corrija con gafas. Si el paciente viene por un golpe en el globo ocular y el ojo está endodesviado o exodesviado, hay que valorar bien los pares craneales, verificar que no tenga alguna situación ocupativa y hacer una tomografía de órbita de cortes axiales, coronales y sagittales a 3 milímetros de distancia para determinar qué es lo que está pasando con la desviación del ojito. Hay traumas contusos o incluso traumas penetrantes que llegan a afectar algún músculo, ya sea por el propio trauma o por algún trauma craneoencefálico y que nos dé una desviación ocular. La ambliopía se puede presentar en la infancia, es imposible que se presente en la adultez, pero a veces debutan los niños con ambliopía a los 6, 7 años, un ojo se empieza a hacer flojito y la mamá te lo puede llevar a urgencias porque no entiende por qué el ojito se desvió. Entonces, siempre a valorar la agudeza visual y con estenopeico para estar 100% seguros si ese ojo es ambliope o no. Tratar la desviación mediante cirugía es un poco controversial. Primero tenemos que descartar que no hay un problema refractivo. Ahora, cuando nosotros llega un paciente y tiene una catarata, esta catarata puede ser de dos formas. Puede ser traumática o puede ser de las cataratas que nos da por la edad, que se va dando de manera progresiva. La catarata no es más que una cosa que opacifica el cristalino por una condensación de proteínas, y una vez que estas proteínas se condensan, el cristalino pierde su transparencia. También pierde su laxitud. Y la clínica, los pacientes normalmente van a ver visión borrosa, fotofobia. Si el paciente tuvo un trauma ocular, pues realmente el dolor va a ser muy fuerte y puede tener un aumento de la presión intraocular. Cuando hay un trauma ocular y hay una movilidad de las dichas proteínas, la condensación se vuelve rapidísima y en menos de 24 horas ya tenemos una catarata traumática. Los pacientes se van a quejar al momento de tener la catarata principalmente de distorsiones visuales durante la noche y deslumbramiento constante con los focos de las lámparas de la calle o de los autos. El tratamiento es 100% quirúrgico. Aquí, como pueden ver, es una catarata blanca y proporcionalmente las cataratas traumáticas normalmente son blancas. Cuando son cataratas blancas en personas ancianas, en la cual fue progresivo, la catarata blanca normalmente se va a ver así. El ojo se ve tranquilo, no hay una inyección ciliar, no hay inflamación conjuntival. Esta es una catarata prácticamente en una persona adulta. La degeneración macular asociada con la edad es la causa de ceguera más importante bilateral y reversible en países occidentales en personas mayores de 60 años. Estos pacientes, como es de forma progresiva, pueden presentarse de manera inesperada porque prácticamente pierden la noción de la afinidad visual central. Y los pacientes llegan muy asustados de primera instancia. La rejilla de Amsler es clave para determinar en qué zona de macular está puesta la lesión. Ya después nos pueden llamar y nosotros podemos enfocar más los estudios a una angiografía con fluoresceína y determinar cuál es o qué lesión principalmente se está generando en el centro de la mácula. Las alteraciones palpebrales. Las alteraciones palpebrales, acuérdense que los párpados son los anexos más delicados del ojo en cuestiones de piel, por así hablarlo, ya que la glándula es muy delgadita y está constituida por muchas glándulas. Tenemos las glándulas sebáceas, que se dividen en las de Zeiss y en las de Meiomio, y las glándulas sudoríparas, que son las de Moll. Estas glándulas, al momento en que se ocluyen, nos pueden dar pues una chalación o un orzuelo. Las blefaritis principalmente podemos encontrarlas como la estafilococa o la seborreica. La estafilococa normalmente vamos a tener unas escamas muy aparatosas amarillentas, en donde estas pueden generarle mucha comezón al paciente, y la seborreica, las escamas son prácticamente más grandes. Los tratamientos son sencillos, pero estos pacientes llegan a urgencias cuando ya tienen una blefaritis complicada, que se genera principalmente después un orzuelo, y lo que podemos ver es prácticamente esta lesión.
A veces estos pacientes llegan a deshoras de la noche, mientras que inician su cuadro clínico semanas posteriores, pero así es como se presentan. Realmente este tipo de inflamaciones palpebrales se resuelven rápidamente con fomentos de agua caliente, un tópico con antibiótico y esteroides, y se tienen que volver a ver a la semana. Un orzuelo complicado para cuando se vuelve una chalación, se vuelve algo similar a esto. Esto es lo que hay que evitar. Al momento en que ustedes reciban un paciente así, háganos llamar, no hagan fomentos en el momento de captar al paciente en urgencias, pero en ese momento lo que pueden hacer es utilizar antibióticos tópicos y en algunos casos utilizamos antibióticos sistémicos. Alteraciones palpebrales sobre la posición. El entropión es la inversión del borde palpebral inferior y el ectropión es la eversión del borde palpebral inferior, que todos estos dos nos generan epíforas. Las triquiasis, el crecimiento de las pestañas que están desorganizadas, que van hacia el globo ocular. Todas estas anomalías nos pueden favorecer a tener un orzuelo o una chalación. La patología clásica del aparato lagrimal en el ojo seco, normalmente los pacientes llegan con una sensación de cuerpo extraño, picor, ardor, y el signo más característico es cuando tienen la córnea un poco lastimada de forma punteada, que le llamamos queratitis punteada, puntata, y sobre todo está prácticamente tomado el tercio inferior de la córnea. En este tipo de patologías, cuando hay un problema en la secreción lagrimal o el aparato lagrimal se encuentra atrófico, utilizamos nuestras tiras de Schirmer, que es la tirita que podemos ver aquí en la imagen del paciente. E incluso también utilizamos las tinciones clásicas de fluoresceína y rosa de Bengala para encontrar lesiones secundarias al ojo seco. El Schirmer 1, el Schirmer 2, prácticamente el 1 ya no se utiliza, el Schirmer 2 lo hacemos con tetracaína para valorar realmente cuál es la secreción sin un estímulo doloroso de la lágrima, y esto se valora después de 5 minutos. Las lágrimas y las lágrimas artificiales y los geles lubricantes normalmente ya los damos sin conservadores y es prácticamente el tratamiento a corto plazo del ojo seco. Una urgencia oftalmológica clásica en niños principalmente es la dactiocistitis aguda o en su otra contraparte, la crónica, en donde tenemos una inflamación aguda del saco lagrimal y por ende también las vías lagrimales. A veces los pacientes cursan con fiebre, a veces es una patología que puede ser constituida como fiebre en estudio. Hay personas que tienen fiebre y no entienden por qué y a veces no tienen dolor en las vías lagrimales, pero la tienen dematizada y prácticamente tenemos una dactiocistitis aguda. Normalmente en estos pacientes sí damos antibiótico sistémico, tópico, ya está en duda dar gentamicina o no, pero se sigue dando. Y bueno, aquí como pueden ver en el canto interno, cerca de la nariz, se ve un abultamiento pequeño y bueno, es clásica la dactiocistitis aguda. Ahora, la crónica, prácticamente hay un estrechamiento ya del conducto lacrimonasal, hay una epífora constante y prácticamente el paciente no llegará a urgencias por una crónica. Estas prácticamente ya son pacientes multitratados, en donde presentan secreciones mucopurulentas y aquí ya realmente el tratamiento es quirúrgico. Y bueno, como les había dicho, la aguda va a ser una etiología infecciosa, principalmente vírica complicada, en donde después se vuelve bacteriana, y la crónica prácticamente se vuelve no una tumoración, sino un edema indoloro que suele asociarse incluso hasta tuberculosis o sífilis. Pero en la aguda, cuando ustedes tengan al paciente con una dacrio aguda, toquen sus ganglios, valoren si hay fiebre o no, valoren de qué forma fue presentada, si fue abrupta o no. Si fue abrupta, prácticamente estamos en la primera fase donde es una infección viral, pero si ya tiene 1 o 2 días, prácticamente ya puede estar complicado por una bacteriana.
podemos llegar a tener tanta inflamación que puede afectar al músculo elevador del párpado y nos puede generar una tosis mecánica como en este niño. Y prácticamente la presentación es abrupta, o sea, les puede llegar en la madrugada y a veces ni siquiera uno puede determinar si está el saco o los conductos lagrimales inflamados. Simplemente toquen el canto interno, apriétenlo un poco y si el paciente despierta mucho dolor, es una dacryocystitis o adenitis aguda. Algo que es muy común y que realmente no tiene una relevancia oftalmológica, pero que sí hay que revisar, pues los ojos, segmento anterior y posterior, por si es que pudiese haber algún sangrado en la parte posterior del globo ocular, que es extraordinariamente raro, es el hiposfagma. El hiposfagma es el clásico derrame que el paciente llega a las 2 de la madrugada y dice, doctor, tengo un derrame en el ojo y estoy muy asustado. Normalmente estos hiposfagmas se generan a partir de un cambio brusco de temperatura. Está muy poco relacionado en estudios ahorita que esté relacionado al aumento de la presión arterial con el hiposfagma. Más que nada es por un cambio brusco de temperatura. Se genera una ruptura de un vaso muy pequeño subconjuntival y se genera esta lesión aparatosa. Normalmente sí, hay que revisarlos bien, hay que hacer sentir al paciente que nos importa y hay que darle a entender que lo vamos a revisar bien porque el paciente realmente se siente muy cómodo cuando les decimos que no hay nada. Acuérdense, no porque tengamos un hiposfagma significa que el ojo está sano completamente. Hay que cerciorarnos de que el fondo de ojo esté normal y hay que darle la tranquilidad necesaria al paciente. Siempre tomar agudeza visual, aunque sea alguna anomalía nada seria, siempre tomar agudeza visual porque la agudeza visual nos va a dar un parámetro pronóstico en todos nuestros pacientes. La pingüécula normalmente se va a expresar en el paciente como la sensación de tener un cuerpo extraño. A veces el paciente llega a urgencia y dice, es que yo creo que me cayó algo al ojo. Y me cayó algo al ojo. Y no trae nada en el ojo. Le vertimos el párpado, teñimos, vemos si algo se pinta por ahí, no se pinta nada. Pero al momento de poner el haz de luz, que es una luz súper delgada, se ve cuando se barre, o sea, hace el escáner del ojo, se ve como esa masa abultosa se deforma en el haz de luz y pues damos por ende que es una pingüécula y la pingüécula a veces no se siente cuando no está inflamada, por lo general no se siente, pero cuando se inflama se abulta más y el paciente tiene la sensación de cuerpo extraño. Esa sensación de cuerpo extraño no la vamos a quitar al menos de que desinflamemos completamente la pingüécula. Eso, a la pingüécula inflamada llamamos pingüeculitis. La pingüécula podríamos decir que es la primera fase del terigión, de lo que llamamos famosamente la carnosidad. El terigión no se forma si no fue al principio una pingüécula. Aquí, como podemos ver, esto ya es una pingüécula ya formada. Esto es un terigión grado 2, en donde ya está llegando casi al eje pupilar. Normalmente los terigiones no molestan, pero cuando sí tenemos una fase inflamatoria fuera de serie, como en la pingüeculitis, el terigión puede abultarse un poco más si el paciente tiene mucho dolor. Normalmente damos antibiótico y esteroides para bajar la inflamación. Un tema muy importante que lo estoy dejando lo más al final posible, que creo que es lo más importante de esta plática, son los traumatismos oculares y las quemaduras químicas oculares. Toda quemadura química ocular o que esté acompañada de un trauma ocular, hay que lavar y es muy importante lavar constantemente porque las quemaduras químicas pueden tener restos químicos que pueden saponificar el globo ocular y prácticamente perderlo completamente. Las quemaduras las dividimos en dos, en alcalinas y en ácidas. Las alcalinas son las más peligrosas. Las alcalinas hacen proporcionalmente a lo que la sal le hace a un caracol. No sé si alguien le ha puesto sal a un caracol.
pero prácticamente así como se desintegra el caracol, se va a desintegrar el ojo. El tipo de paciente que nos puede llegar es un albañil que se dedique a hacer mezcla, que trabaje mucho con la cal, o empleadas domésticas que trabajen con muchas sustancias alcalinas. Estas sustancias, desgraciadamente, a veces son un poco pesadas o vienen en polvo y se pueden conglomerar en el fondo de saco. El fondo de saco puede ser muy profundo y a veces es muy difícil poder sacar ciertas piedritas de ahí. Por eso tienen que lavar de 10 a 20, 30 minutos constantemente el globo ocular. Yo lo que les digo es, agarren unas gasas o incluso unos Kleenex para poder abrir completamente el ojo, siempre con el pulgar en el párpado inferior y los dos dedos de la mano para abrirlo lo más fuerte posible. Si lo hacen sin una gasa o sin un Kleenex, no van a poder y se les va a resbalar mucho el ojito. Hay que revisar siempre los ojos con cotonetes, incluso para ver si podemos retirar los restos. Esto hacerlo antes de que llegue el oftalmólogo, porque aunque no lo crean, si se tardan 10 minutos en dejar de lavar, son 10 minutos en donde el ojo ya se pudo haber perforado. Hay que valorar si el ojo está perforado o no. A veces el simplemente observar párpados y anexos nos damos cuenta si el ojo está perforado o no. Si un ojo vemos que tiene una ptosis mecánica y se ve un poco hundido, a diferencia del otro, pues hay que pensar que puede estar perforado. Siempre que vayan a abrir un globo ocular, abran el párpado traccionándolo hacia arriba. Nunca traccionen un párpado oprimiendo pues hacia adentro, ¿no? O sea, que no vaya el dedo hacia la parte de atrás, sino que el dedo vaya hacia la parte de arriba, que la fuerza sea direccionada hacia arriba, porque si lo hacen al revés, pues podemos drenar un ojo y eso sería terrible. Por eso incluso hay oftalmólogos que optan también por decir, ¿sabes qué? No lo toques, solo párchalo y así déjamelo. Y yo cuando llegue lo reviso. Pero creo que es importante que en un servicio de urgencias principalmente tengan un lavabo especial para lavar quemaduras químicas y que tengan un entrenamiento o un adiestramiento clínico de cómo abrir un párpado, cómo revisar un ojo sin tanta necesidad de aparatos oftalmológicos específicos. Ya una vez que ustedes hayan lavado, pueden lavarlo incluso hasta con agua de la llave, la verdad. No hay, no hay el por qué no hacerlo. Lo que sí es muy negligente es no lavarlo. Es lavarlo ya sea con cualquier solución estéril que tengan a la mano o con agua de la llave. Fíjense cómo termina una quemadura alcalina. Y esta es una quemadura alcalina a las 48 horas. Prácticamente ese ojo está a punto de perforarse. Y en donde se ven las flechitas negras en la imagen A, es una zona de transición entre las células limbares y la córnea. Está completamente desaparecida y a punto de perder completamente el ojo. Ese ojo definitivamente ya no va a funcionar o inclusive va a estar para la evisceración. Si no lavan, prácticamente el fondo de saco y la conjuntiva trata de querer proteger la propia constitución del globo ocular, lo tapa con neovascularización y prácticamente sus ojos dejan de ver de por vida, de por vida. Por eso hay que lavar, lavar y lavar. Olvídense de dar algún tratamiento de cualquier tipo, el tratamiento principal es lavar. Siempre tomar en cuenta qué sustancia es la que le cayó, que traigan los botes o que traigan lo que le cayó en las manos y poder determinar qué fue. Por ejemplo, aquí en México lo que más nos daña los ojos es la cal y el cemento, porque la cal lo combinan con el cemento. Entonces, es fundamental que se laven los ojos siempre que tengan paciente así. Los traumas oculares o el cuerpo extraño superficial, el clásico herrero que no se protege sus ojos, hace sus
sus trabajos de herrería y le cae la clásica rebaba. Estos pacientes duran semanas sin atenderse y se les ocurre llegar a urgencias a las 3 de la mañana para que le quiten su rebaba. Principalmente nosotros lo hacemos con anestésico tópico, siempre corroborar agudeza visual, porque a veces una rebaba puede entrar y perforar y llegar hasta la mácula o llegar a cualquier parte de la retina. Hay que buscar posibles lesiones con fluoresceína. La fluoresceína es algo maravilloso, no se necesita gran cosa, es una tira, le pones una gotita de tetracaína, después la instilas en el ojo se pinta de color verde y lo que se tenga que pintar o lo que tenga que resaltar más va a ser la lesión que quieres encontrar. Si el ojo está perforado y esa parte donde colocaste fluoresceína resalta y ves una especie de cascada de esa lesión, como si cayera una agüita a partir de esa parte donde se tiñe mucho más, significa que tu ojo está perforado. De esa manera nosotros podemos determinar si el ojo está perforado o no. Y no necesitas una lámpara de hendidura, no necesitas un microscopio lateralizado para darte cuenta de esto. La doble versión palpebral para buscar restos es muy importante. Yo no les recomiendo hacer versiones palpebrales, eso sí déjenselo al oftalmólogo. Pero si existen partículas, incluso lo pueden ustedes sacar con hisopos húmedos en el fondo de saco, pero sí necesitarían un entrenamiento muy personalizado para saber cómo hacer ese tipo de cosas. Y bueno, damos por lo general antibióticos en cremas, tópicos o en gotas. Aquí como podemos ver, esta es una rebabita que quedó incrustada en la córnea, la quitamos con una jeringa de insulina, aquí es una jeringota. A veces se pueden resguardar en el tarso y bueno, normalmente los pacientes que llegan con esos problemas son personas que taladran, que soldan y son personas muy trabajadoras de casas o la construcción. Los traumatismos oculares, en forma general, siempre hay que cubrir el ojo con un parche sin oprimir, porque a veces no sabemos si una perforación ocular está en la parte lateral o posterior del globo ocular. A veces los golpes contusos nos pueden hacer una disrupción de la esclera en partes donde no podemos observarla. Por eso es bien importante que ustedes se den cuenta de los anexos. Si los anexos se ven un poco flojitos, un poco hundido, sin un tono ocular, hay que pensar en una perforación ocular. Los parches, como les digo, no hay que oprimir, entonces la fuerza siempre tiene que estar tensionada hacia las partes superior e inferior del parche, nunca hacia abajo, y eso es muy importante. Como tratamiento de primera línea en cualquier paciente oftalmológico, de manera sistémica, yo les recomiendo que den antieméticos. Si los pacientes tienen el reflejo nauseoso, va a aumentar la presión intraocular, no por la presión intraocular per se, sino por la presión facial que se genera de hacer la arcada al querer vomitar. Den antieméticos, es muy importante. Si tienen ustedes lesiones en los anexos como raspaduras o que se necesite una colocación de puntos cercano al ojo, utilizar antibióticos sistémicos y bueno, tratar que el paciente nunca se acueste boca abajo o de lado. Y bueno, las fracturas orbitarias. Las fracturas orbitarias, la manera en como ustedes pueden sacar de duda es por dos formas. Que no esté atrapado el músculo inferior. Si tengo yo una fractura orbitaria del piso de la órbita, normalmente mi músculo inferior puede estar tomado y al momento de yo hacer movimientos extraoculares, el ojo no va a poder hacer, no se va a poder ir a la supraducción. Entonces, el ojo lo van a tener prácticamente paralizado, el ojo que tenga la fractura, al momento en que le pidan ver hacia arriba y el otro ojito se va a ir para arriba. Para poder determinar más fácil qué tipo de fractura orbitaria, hacer una tomografía de órbita con todos sus cortes de 3 milímetros de distancia. La disinserción del iris, perdón, o la ruptura del esfínter propio del iris, nos puede dar una noción de que puede estar perforado un ojo o no, o que el golpe fue tan contuso que desestabilizó las partes internas del ojo y hay que buscar
que no haya una perforación posterior. El DVP traumático es el desprendimiento del vitrio posterior. Cuando tenemos una sacudida muy fuerte del globo ocular, el vitrio tiende a movilizarse y se desprende. Cuando este se desprende, puede hacer que la retina se venga con él y tengamos un desprendimiento de retina. Por eso todos los traumas oculares hay que dilatarlos y hay que revisarles muy bien fondo de ojo. El tratamiento ideal es principalmente la observación en los golpes contusos y si es perforante es inmediato, es quirúrgico de inmediato. Aquí como pueden ver, este es un golpe contuso en donde tenemos el ojo completamente edematizado con el signo del mapache clásico. Fíjense siempre en los anexos, fíjense mucho cómo se deforma la estructura facial y prácticamente aquí tenemos una fractura de piso y una fractura temporal importante y maxilar. En este paciente, pues su tratamiento es quirúrgico y de primera instancia lo que tenemos que dar es esteroides sistémicos para desinflamar, hielo local, antibiótico como resguardo y realmente el tratamiento que es quirúrgico puede esperar de 2 a 3 semanas una vez que ya desinflame. Anteriormente, si teníamos atrapado el músculo recto inferior en este tipo de fracturas orbitarias, se optaba por operar muy rápido y se pensaba o se creía que era una urgencia oftalmológica porque si el músculo quedaba pinchado, podía después necrosarse, pero ahora nos dimos cuenta que al desinflamar y bajar el edema muscular, este músculo no tiende a necrosarse y se puede uno esperar a corregir las fracturas unas 3 semanas después de bajar los parámetros inflamatorios en el paciente. Es un paciente de hace un mes aproximadamente que cayó desde su propia altura y tuvo múltiples fracturas orbitarias, prácticamente hasta la mandíbula se fracturó. El paciente al final estuvo muy bien, pero siempre será mejor llamarle al oftalmólogo y pues nosotros los oftalmólogos estamos esperando las cataratas y los glaucomas, porque ahorita con lo del COVID mucha gente ha tenido que esperar o tomar esteroides a abasto y vamos a esperar ese tipo de pacientitos para curarlos. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Emanuel. Emma. Hola. Okay. No sé si tengan algunas dudas. No sé si me están observando ahorita. No escucho a nadie, no sé cómo. No te escucho. ¿Pero sí me escuchas? Wow, no escucho, me siento como sordo, man. Me siento bien raro. A ver, déjame ver qué hago.